Vamos a las Escrituras y seguimos en los profetas menores. Ahora vamos a empezar el libro de Joel. Cada mensaje que hemos venido llevando de estos profetas menores tiene que ver de cómo lo terrenal estorba lo celestial. Cómo esa condición que nosotros tenemos, ¿qué condición, pastor? Somos terrenales, somos carnales, vendidos al pecado. No crea que usted, porque ha puesto su fe en Jesucristo y ha nacido de nuevo, usted no va a tener más problemas con el pecado. Claro que lo vamos a tener. Claro que lo vamos a tener. Pero nosotros tenemos una esperanza que no la tuvieron los que fueron antes de nosotros. ¿Por qué? Porque los que fueron antes de nosotros, su mirada solamente estaba en lo terrenal. No podían ver lo celestial. Pero nosotros hoy, nuestra mirada está en ¿dónde? En lo celestial. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Y en mí hay una criatura que celestial. ¿Por qué? Porque tengo un nuevo espíritu, el cual procede ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero a veces, hermanos, seguimos luchando, peleando con esto terrenal. Y por eso fue escrito el Antiguo Testamento para enseñarnos. Tomamos los profetas menores porque es allí donde se va a ver a un pueblo que debió haber sido diferente, hermano. El pueblo de Israel debió haber sido la mejor nación existida en aquel momento, que existiera en aquel momento. ¿Por qué? Porque tenía el favor de Dios con ellos, hermano. Ninguna otra nación tenía el favor de Dios. No existía otra nación que tuviera la gracia de Dios con ellos. Dios moraba en medio del pueblo de Israel. Moró en el tabernáculo, moró en el templo. Hermano, la nación de Israel era la nación escogida por Dios. Y hermano, mira, era para que ellos fueran usados de una manera increíble. Pero no. La nación de Israel se dividió. ¿Por qué causa? Por lo terrenal. Por problemas de lo terrenal. No solamente se dividió, se hicieron daño los unos a los otros. Fueron otra vez esclavizados. ¿Por causa de qué? De lo terrenal. Dios le envió profetas y profetas y profetas y no pudieron entender lo celestial. ¿Por qué? Porque lo terrenal estorba lo celestial. Hermano, Dios tiene un plan para usted, ¿o no? ¿Usted cree que Dios lo salvó para que usted estuviera todo el tiempo sentado en una banca sin hacer nada para Él? No, Dios lo salvó para usarlo a usted, hermano. Yo no sé a dónde Dios lo vaya a llevar, yo no sé a dónde Dios lo vaya a usar, pero Dios tiene un plan para todos aquellos que han nacido de nuevo. Eso es en el libro de Efesios, el cual preparó obras de antemano para que tuviésemos en ellas, hermano. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nadie es menos en la casa del Señor. Nadie, todos, hermano. Todo aquel que ha sido salvo, Dios tiene un plan para su vida. Pero ese plan no se lleva a cabo porque todavía lo terrenal nos estorba. Vimos en el profeta Oseas cómo ellos ¿qué? ¿Quién se acuerda? El primer mensaje: desecharon a Dios porque lo desecharon. Vimos cómo se olvidaron y vimos cómo no sirvieron a Dios. Y después vimos como uvas en el desierto. Hoy vamos a tomar al profeta Joel y vamos a hablar de el versículo del versículo 9. Vamos a leer, comenzamos a empezar. Capítulo 1, versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová, ¿qué, hermanos? De la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de nuevo. No hay gozo y alegría en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque desapareció, ¿qué? La ofrenda y la libación. Vamos a orar y hablamos. Padre eterno, Dios eterno. ¿Quién es Dios? Solo tú.
Nosotros solo somos herramientas en tus manos. Hay personas, sobre todo jóvenes, que nos están visitando. Jóvenes que posiblemente no entienden el futuro que tú tienes para ellos y el mundo, cómo los quiere engañar. Pero Dios danos la oportunidad de ser de bendición a cada persona que llegue a este lugar y también ser de bendición los unos a los otros. Enséñanos por medio de tu palabra. En esta mañana te pido tu permiso, Señor, tu aprobación para exponer tu palabra de la misma manera que tú la has inspirado. Gracias por el privilegio de predicar tu evangelio, Señor. Dios, una vez más, tu Espíritu Santo sea sobre nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús me presento ante ti, Padre. Amén. El profeta Joel, muy poco se sabe de él porque no tenemos mucha, digamos, información de él aquí en este libro. La información que podemos tener es que profetizó en el tiempo en Jerusalén, porque él habla de la ciudad de Jerusalén, él habla de que estuvo en la ciudad de Jerusalén allí en el mismo libro. Él habla de los sacerdotes que ministraban en el templo, por lo cual podemos decir que su ministerio fue en la ciudad de Jerusalén. Ahora, exactamente la fecha no la tenemos. Algunos estudiosos dicen que él tuvo que haber escrito este libro o escribió esta profecía posiblemente en el tiempo del rey Joás. ¿Por qué del rey Joás? Porque el rey Joás fue uno de los reyes de Judá. Recordemos esto. Israel se divide, reino del norte y reino del sur. El reino del sur son las dos tribus que van a quedar bajo el liderazgo de la línea de David. ¿Okay? El reino del norte son las 10 tribus que se van con Jeroboam, que no pertenece a la línea de David, por lo cual no es, como decir, no era la voluntad de Dios Israel o el reino del norte. Es una voluntad permisiva, Dios lo va a permitir, pero no era lo que Dios quería. De ello podemos aprender. De ello podemos aprender. Hay cosas que Dios va a permitir en su vida, pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque usted no está en la voluntad de Él. Usted no está en la voluntad de Él. Así como esas 10 tribus que se fueron con quién? Con Jeroboam. ¿Esa era la voluntad de Dios? No, no era la voluntad de Dios. Dios lo permitió, pero por la rebeldía de ellos. Que Dios todavía estuvo sobre ellos, que Dios todavía los cuidó, que Dios todavía obraba, que Dios todavía trataba de hablar con ellos, sí, pero no era que la voluntad de Dios. ¿Pasa eso en nuestras iglesias hoy? Sí, también pasa. Pasa con cristianos que no quieren sujetarse, pasa con cristianos que no quieren estar bajo la dirección de Dios, y Dios Él nos permite y andan. Puede decir que sean hijos de Dios, pero no están en la voluntad de Dios. No sé si me explicó lo que estoy diciendo. No van a recibir la bendición de Dios. Puede que Dios les cuide, puede que Dios los guíe todavía, puede que Dios trate con profetas hablándole, ¿qué pasa contigo? ¿Cuándo vas a volver tu rostro a Dios? Pero usted no vaya a decir, pastor, yo estoy en la voluntad de Dios. No, no estás en la voluntad de Dios, porque si usted no está sirviendo al Señor, un nuevo creyente tiene que crecer. ¿Y cómo crece un nuevo creyente, hermano? ¿Cómo crece? ¿Viendo televisión todos los días? No, hermano, usted no va a crecer viendo televisión todos los días. Usted va a crecer estudiando ese libro. Usted va a crecer congregándose. Si usted no se congrega, usted no está en la voluntad de Dios. Ay, pastor, pero soy salvo. Puede ser que usted sea salvo, pero usted no está creciendo espiritualmente, porque usted necesita congregarse. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, eso que pasó con Israel, lo podemos ver. Y muchas veces esos nuevos creyentes son los creyentes del tiempo los que los hacen profesar. Porque también hay creyentes del tiempo que no están en la voluntad de Dios. Saben Biblia. No, hombre, ¿cómo saben Biblia? Pero no están amando como Cristo nos amó. ¿Y cómo le gusta criticar y juzgar? No, usted no está en la voluntad de Dios. Usted viene siendo un ejemplo de esa nación de Israel, de esos 10 tribus que se fueron, ¿qué? Fuera de la voluntad de Dios. No tengo tiempo para ver todo eso. Pero Dios mandó profetas al reino del norte una y otra vez. Como también mandó profetas al reino del sur.
Son las otras dos tribus que van a estar bajo el liderazgo de la línea de los hijos de David. Eso es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque será la voluntad de Dios. Dios dijo claramente que en el reino o Israel sería gobernado siempre ¿por quién? Por alguien de la línea de David, terminando ¿con quién? Con el Mesías, con Jesucristo. Amén, amén, hermano. Amén. Y ese es un reinado que se va a cumplir ¿cuándo? En los 1000 años. Hay gente que no cree en los 1000 años, yo lo creo, porque la Biblia habla de 1000 años. Amén. Habla de que el Mesías, Cristo, habrá de venir y reinar por 1000 años aquí en la tierra y tiene que reinar sobre Israel. Por esa razón la nación de Israel no puede ser ¿qué? Destruida. Así venga mañana el mismo Trump y también quiere echarle plomo, no puede. El Trump, el otro, el ruso, el chino, el ruso, el americano, y coge el que quiere, no, vamos a acabar con Israel, no van a poder. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplir sus promesas sobre la nación de Israel. Pelear contra Israel es pelear contra Dios, hermano. Ay, pastor, pero están haciendo lo malo. Sí, es verdad. Porque lo terrenal es terrenal. Ellos siguen siendo ¿qué? Terrenales. Las promesas de Israel, ¿dónde están? En la tierra. Las promesas de la iglesia, ¿dónde están? Por eso que nosotros somos diferentes. Una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Eso hay que ser diferente. Claro, no es el tema. Pero aquí vamos a ver que este profeta Joel, aunque no sabemos mucho de él, pero hermano, mire, tuvo que haber profetizado, como algunos creen, en el reinado de Joás. ¿Por qué? Vamos a ir un momento al libro de, para ver un poquito de historia, Segundo de Reyes. La chuleta. Segunda de Reyes, capítulo 12. Dice: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, que reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joel. Ahora, esta historia partimos algo un poco atrás. En el capítulo 11, no por causa del tiempo, vamos a ver que hay una mujer que está reinando sobre Israel, sobre Judá, el reinado de Judá. Esa mujer se llama Atalía. Atalía reina sobre el reino de Judá porque su hijo Josías va a morir bajo las manos de Jehú, y ella, en vez de dolerse por el hijo, no se duele, sino que ella decide tomar el reinado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque eso está en el reinado del sur. En el reinado del sur, ¿quién debe estar en el trono? ¿Quién debe estar en el trono? Un descendiente de qué? De David. Atalía no es descendiente de David. Pero sin embargo, tomó ¿qué? El trono. ¿Por qué les digo esto? Porque Joel va a profetizar un tiempo donde se les está llamando la atención al pueblo de Judá. Y les está diciendo: señores, ¿hasta cuándo ustedes con esta manera de vivir? ¿O es que ustedes no están viendo que todo lo que ha pasado por causa de esto y de esto? Y todavía ustedes no quieren entender. Joel, es el conjunto con Sofonías, son los dos profetas que hablan más de lo que llamaría el día de la ira de Jehová. Joel va a hablar de 5 veces del día de la ira de Jehová. Sofonías habla 4. O sea, viene siendo Joel el que más habla de qué? Del juicio. ¿Estoy explicando lo que quiero decir? Ahora, Joel no estaba viendo lo que hoy nosotros entendemos como el día de la ira de Jehová.
¿Cuándo es el día de la ira de Jehová? Lo que se conoce como el tiempo de la guerra. Es el día de la ira de Jehová. Esos 7 años, cada vez que la Biblia habla de el día de Jehová, el día del Señor, no habla de un día, habla de un periodo de tiempo. ¿Me estoy explicando, hermano? Ahora, cuando habla del día de la ira de Jehová, uno de los profetas que más habla de eso es Joel. Entonces, para poder entender esto, y por eso es que muchos creen de que Joel tuvo que haber profetizado en el tiempo de qué? Cuando Joás, porque no habla de reyes. ¿Pero por qué no habla de reyes? Porque cuando él está profetizando, Joás apenas tiene 7 años. ¿Y viene de qué? De que Atalías estaba ¿qué? En el trono. Joaida, el sacerdote de aquel momento, decide poner a Joás como rey, destronando a Atalías. Entonces, lo que quiero decirles con esto es ¿por qué? Porque Joás tuvo que llamar la atención sobre un pueblo que está dormido. Que la nación de Israel, las 10 tribus, anden con todo ese problema que tienen, ok, que yo no ando, está bien, porque ando, pero la descendencia que está reinando sobre ellos no pertenece a quién. ¿Al rey qué? Por lo cual ellos no están en la voluntad de qué. Pero la descendencia que reina sobre la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, el reino del sur, ¿quién es? La descendencia de David. Quiere decir que ellos están bajo la voluntad de qué. Pero en este momento llega a gobernar una mujer que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué nos dice eso, hermano? Que estaban dormidos y que la ira de Dios estaría sobre ellos. Ahora, el texto que estoy usando, que yo quiero que ustedes recuerden, es: ¿desapareció qué? La ofrenda. Recuerden bien eso, ¿no? Pastor, ¿qué significa eso? 2 veces Joel repite esta frase en el mismo capítulo, lamentándose. Joel se lamenta de que la ofrenda y qué sea que quitada. ¿Qué significa eso? Escúcheme esto, hermano, porque quiero que veamos esto. Ahorita estamos estudiando todo esto de Joel. ¿Por qué Joel habla de esto? Porque el gozo de ser judío se les quitó. ¿Por qué? Porque ellos van a sufrir una plaga increíble. Vamos a ver. Y no solo sufren esa plaga, sino que también van a sufrir que naciones se metan en medio de ellos. Cosas que estaban escritas. Por eso el profeta les llama la atención. Y ahora ellos nada más están yendo al templo por obligación. Porque culturalmente ellos saben que todos los sábados es día de qué. ¿Y hay que ir a dónde? No pasa así con muchos cristianos, hermano. Que llegan a la iglesia por obligación, no porque se gozan. Ofrenda y libación. Libación era lo que se le llama a lo que traían del 10% que traían del vino, del aceite, y se derramaba sobre los sacerdotes, sobre las ofrendas. Eso es o sea, la ofrenda y la libación era algo que ellos hacían voluntariamente porque estaban gozosos de servir a Dios. Ahora que ellos están pasando por una crisis, que ya no tienen que el vino como quisieran, que ya no tienen que el aceite como quisieran, porque el vino y el aceite se les va a escasear y ellos lo van a guardar para ellos, y ya no lo están llevando ¿a dónde? Al templo. Por eso dice el profeta, ¿le fue quitada qué? La ofrenda. ¿Por qué? Vamos a ver eso. Vamos a ver aquí en Joel. Él va a hacer 3 llamados de atención. Joel va a hacer 3 llamados de atención. Al primero les va a llamar a los ancianos. Vamos a ver allá rápidamente. Joel, ahí sí vamos a aprender los profetas menores. Joel, ¿está después de? Sí, vale. Tengo que saberlo. Joel, el primer llamado de atención es: oí esto.
El segundo llamado de atención es despertar. Y el tercer llamado de atención es seguidos y lamentar. Si lo vemos en una secuencia, primero el profeta llama la atención a que presten ¿qué? Atención. Presta atención. Dios está hablando contigo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar en el mismo lugar? Oye, oye, oye. Y le dice que primero a los ancianos. ¿No te crees que dice? Oíd esto. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido alguna pregunta? ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Qué aconteció? Lo que viene. Mira lo que viene. De esto contaréis, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y de sus hijos a la otra generación. ¿Lo que quedó de qué? ¿Comió él? ¿Lo que quedó de él? ¿Comió él? ¿Y la langosta comió de qué? Lo que había quedado. Está hablando, hermano, de algo que pasó y que no pasó en los días de ellos, pasó antes. ¿Por qué? Porque está hablando de algo que pasó en el pasado. Y ahora yo sé que tuvo que pasar antes, por eso es que se explica esto, ¿no? Tuvo que haber pasado antes. ¿Por qué? Porque desde el reinado, o sea, hay un rey que se llama Josafat, tremendo rey. Destruyó N cantidad de imágenes sin hacer esto. Después viene, él es el hijo de Asa, comienza con Asa también. Pero después de Josafat comete el error de casar a su hijo con la hija del rey acá. O sea, comienza a ver qué. Para entender lo que Dios no aprobaba, que no era la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver que desde Josafat comienza el reinado de Israel, o el de Judá, a venirse ¿qué? Después Josafat va a tener un hijo, hermano, que va a ser peor que todos ellos, hermano. Horrible. Lleva a Israel, y aunque es descendiente de David, lleva a Israel a la idolatría de una manera increíble. O sea, que esto tuvo que haber pasado en este tiempo. Porque Joel le está diciendo, ¡ey! ¿Ustedes no se acuerdan? ¿No se acuerdan de lo que pasó hace tiempo? ¿No se acuerdan que aquí hubo qué? ¿Qué hubo? Una plaga. La cual comenzó porque, y nota bien, va a ser tan, digamos, tan detallista, que no solamente, porque normalmente las plagas son por la langosta, pero nota que habla que esta plaga no comenzó nada más con la langosta, sino comenzó desde que la langosta comenzó a crecer. ¿Cuando era qué? Oruga. O sea, que todo el sembradío se llenó de qué? De gusanos por todos lados, hermano, comiéndose las plantas. Después los gusanos se convirtieron en qué? En saltones, lo que usted conoce como saltamontes. Y empezaron a ver por todas partes, hermano. Y después los saltamontes se convirtieron en qué? En revolotón. ¿Sí? O sea, las alas le salieron, pero era la langosta en su primera fase. Pero estaban siempre en un mismo lugar. Y después se convirtieron en langostas. Cuando se convierten en langostas, hermanos, eso es horrible. De hecho, aquí en Venezuela hubo una. En los años 1869, algo así. Estuve leyendo por ahí, porque tenía que informarme de todo esto. Y entraron por el Zulia, que esos zulianos son los más entraron por el Zulia, hermano, y destruyeron toda la hacienda desde el Zulia hasta Valencia, como fue. Bueno, eso fue horrible. Porque andan en millones. Y eso es una nube negra, que usted lo que ve esa nube negra. Y nada las detiene, hermano. Nada. Se comen todo lo que sea verde. Si no se come esa coberta, señor. Hermano, sigue pasando. Se lo comen todo. Y Joel le está diciendo, ¿por qué ustedes no se acuerdan?
Ustedes no se acuerdan de aquello que pasó. No pasó en los días de ustedes, ni en los de sus padres, pero pasó. ¿Por qué? Después Joel les va a decir, no solamente les dice esto, mire que viene y les dice, que ahora llama la atención sobre qué? Sobre los borrachos. Hermano, lo que pasa es que para nosotros borrachos es aquel que está cuidado ahí, en la nación de Israel se llaman borrachos aquellos que tenían por costumbre tomar vino, embriagarse y disfrutar. O sea, después de una buena siembra, una buena, digamos, cosecha, agarraban, preparaban su vino, tomaban, se embriagaban, preparaban, o sea, no tenían ningún tipo de, como decir, de pudor, bebían, pero claro, no como lo que usted cree, que andan ahí tirados, vomitando, no. O sea, aquí habla de borracho que solamente le gusta vivir por el placer. ¿Ustedes opinan, hermano? Y dice, ¡despertad, borrachos! ¿Por qué le dice así? Porque, hermano, si estás viendo que Dios castigó en el pasado con esta plaga, y ahora ustedes, borrachos, les dice, están viendo que ejércitos se están metiendo en medio de Israel. ¿Vieron lo que les dice? Despertad, borrachos. Hola. Y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os he quitado, ¿qué? Porque el pueblo, ¿qué dice, hermano? Fuerte e innumerable, ¿subió a dónde? A mi tierra, hablando el profeta. Sus dientes son dientes de ¿qué, hermano? Y sus muelas, ¿qué? Asoló mi vid, descortezó mi higuera, de toda la desmenuzó y derribó sus ramas, y quedaron ¿qué? Blanca. Llorad tú como joven vestida de silicio. Noten que primero hacen llamado de atención a los ancianos, como decir, a los que supuestamente son líderes espirituales, pero no están haciendo nada. No están haciendo nada. No están enseñando a los que vienen. No les importa el futuro de los que vienen. Y les están diciendo, acuérdate que esto pasó en el pasado. Y ahora le llama la atención a quiénes. A los borrachos. Los borrachos son aquellos que no les importa mucho la ley, que solo les importa la siembra, y hay que vivir para gozar la vida, y hay que vivir, hay que sembrar, tenemos dinero, ahora estamos bien, andamos bien. No estás bien, se están metiendo en tu tierra, gente está viniendo y los están empobreciendo y no te das cuenta. ¡Despierta! Y ahora todo eso afecta al templo. ¿Y es donde llama la atención aquí? Y aquí es la aplicación. Hermanos, estamos viviendo como estamos viviendo por culpa nuestra. No es culpa del gobierno. No es culpa de nuestro país Venezuela. No. Es culpa de lo que nos llamamos cristianos. Porque no queremos entender que Dios tiene juicio sobre nuestro país desde hace mucho tiempo que nosotros estamos hablando de vivir cristianos. Quiero que vea esto. Vamos a ir un momento a Primera de Reyes. Dice, perdón, vamos a Segunda de Crónicas. Antes de dar la aplicación completa de esto, es un momento Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Salomón, descendiente directo de David, toma el reinado. Todavía con Salomón, toda Israel está ¿qué? Unida. Toda Israel está unida. Salomón, miren lo que va a decir en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 24. ¿Qué dice? Si tu pueblo Israel fuere ¿qué?
delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesar en tu nombre, ¿qué dice, hermano? En esta casa, porque fue el día que se edificó el templo, ¿qué dice, hermano? Tú irás desde el cielo y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que les diste a ellos y a su padre. Si los cielos, ¿qué, hermano? Se cerraren y no hubiere ¿qué? Por haber pecado contra ti y oraren a ti hacia ese lugar y confesar en tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando tú los afligieres, ¿tú qué dices, hermano? Y perdonarás el pecado de tus siervos. Nota el versículo 28. Si hubiere ¿qué, hermano? Hambre en la tierra, y si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o alrublo, langosta o pulgón, y si los sitiare de sus enemigos en la tierra donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda ¿qué, hermano? Y todo ruego que hiciere cualquier hombre a todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta ¿qué? Tú irás desde el cielo, desde el lugar de tu morada. Después del versículo 36. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los tomaren y se los lleven cautivo a la tierra de enemigos, lejos de cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtiesen, note bien, ya estaba escrito que si ellos pecaran contra Dios, pecar contra Dios, ¿qué es, hermano? Vivir haciendo tu voluntad sin tener en cuenta ¿qué dijo? Que puede pasar 4 juicios. Los enemigos podrán entrar hasta donde tú estés. Las plagas comerán. No habrá lluvia. Y también va a poder ser la posibilidad de que te hayas llevado ¿qué? Hermano, ya Judá y el reino del norte habían probado casi todas estas cosas. La que faltaba era la plaga de ¿qué? De ser llevado ¿qué? Cautivo a otra nación. Y a eso es lo que el profeta Joel se refiere: el día de la ira de Jehová se acerca. Va a llegar el día en que Dios dice basta. Hermano, por esto quiero decirte, hermano, que si tú sigues jugando con el pecado, Dios va a llegar el día que diga basta. Y no te estoy inventando nada. No te estoy inventando nada. Yo no estoy aquí para meterte miedo. Pero llega un momento que Dios dice ¿qué? Basta. Ay, pastor, no lo creo. Vamos a leer un texto. Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 10. ¿Note qué dice el capítulo 10, hermano? ¿Qué dice? Porque si pecáramos, ¿qué? Después de haber recibido, ¿qué, hermano? Ya no queda más que sino una horrenda expectación de juicio y el bol de fuego que ha de devorar, ¿qué? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué dice, hermano? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue ¿qué, hermano? E hiciera frente a ¿qué? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo le daré el pago, dice el Señor otra vez. El Señor juzgará ¿qué? Horrenda cosa es caer en manos del Dios ¿qué? Vivo. Ahora vamos al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, levantad ¿qué, hermano? Las manos ¿qué? Caídas. ¿Y las rodillas qué? Hacer sendas ¿qué? Para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá ¿qué? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar ¿qué, hermano? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? No sea que haya algún fornicador
fornicario, profano como Esaú, que por una sola comida, ¿qué dice, hermano? Vendió su primogenitura. Hermano, la Biblia es clara. Está hablando de cristianos que no quieren tomar en serio la vida del Señor. Hermano, no venimos a jugar iglesita, hermano. No venimos a jugar iglesita. El profeta se levanta y le dice: ¿hasta cuándo? Oíd, oíd, ancianos. ¿O es que se te olvida todo lo que ha pasado en el pasado? Hermano, Dios no consiente el pecado, hermano. Dios no consiente el pecado. Ama al pecador, pero aborrece ¿qué? Por esa razón nosotros tenemos que vivir en santidad. Por esa razón usted tiene que tener cuidado cómo está viviendo. Tiene que, jóvenes, escúcheme por favor. Tienes que tener cuidado con estar mintiendo, con estar viendo cosas que no deben. Ustedes están en peligro constantemente con ese celular. Hay adultos que posiblemente también estén en peligro, pero algunos adultos por lo menos tienen algo de juicio y saben controlar el celular. Algunos que no el celular lo controla a ellos. Pero muchos de ustedes, hermanos, no pueden estar. Más yo les animo. Tomen un día en donde ese celular lo apaguen completo. ¿Podríamos hacerlo o no lo podemos hacer? Yo creo que sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, ese celular, ¿cómo nos está controlando, hermano? Ay, pastor. Hermano, mire, muchos no están prestando atención al mensaje de hoy. ¿Saben por qué? Porque no pueden prestar atención. Porque todo el tiempo pasan un celular viendo videos, y su mente está tan embotada que no pueden entender el mensaje de Dios. No pueden entender. Tenga cuidado, hermano, porque la Biblia habla de que así como Dios le dijo que al pueblo de Israel, sin pecares, hasta aquí a los discípulos. Y así como fue el profetizó, vamos a leer la Biblia, vamos a terminar. Vamos nuevamente a Joel. No se va a perder porque esto está después de Osea. Osea está después de Daniel. Y ahí llegamos a Joel. ¿Cómo que dice? Dice el versículo 15. ¿Qué dice el 15? 1:15. Y nota que le enseñaron, no fue que el alimento de delante de vuestros ojos y la alegría y el placer de las casas. ¿Sabe qué está diciendo Joel? Señores, antes tú te alegrabas viendo al templo. Antes de corazón tú ibas al templo y agradecías a Dios. Pero hoy ya no vas contento al templo. Hoy casi que vas por obligación, vas amargado, vas cansado. ¿Por qué? Porque la alegría le ha sido quitada. Hermano, mire, yo no sé cómo usted está viviendo, yo no sé lo que usted está pasando, pero no importa la situación que estemos, un cristiano puede estar gozoso siempre. Pero para que usted pueda estar gozoso siempre, usted tiene que oír. ¿Oír qué? Que Dios hace juicio contra el pecado. ¿Me estoy explicando? No solamente oír, también tienen que despertar. ¿Qué significa despertar? Date cuenta que algo te está haciendo daño. Date cuenta que tu tiempo en el televisor posiblemente te está haciendo daño. Date cuenta que la universidad posiblemente te está haciendo daño. Date cuenta que tu trabajo despierta te está haciendo daño. Date cuenta que esas amistades con quien tú andas te están haciendo ¿qué? Daño. Despierta, porque el enemigo se está metiendo en tu vida. A cada rato se mete en tu vida. Tienes malos pensamientos, tienes pensamientos que no debieras tener. Andas desobedeciendo, andas en rebeldía. ¿Por qué? Porque estás durmiendo en este mundo que te está envolviendo. Y no te das cuenta. ¡Despierta! Y tercero, ¿qué dice? Lamentate y síguete, sacerdote. ¿Qué significa eso? Caer de rodillas. Reconoce que algo está mal en tu vida. Y vamos a terminar aquí en 2 de Crónicas.
Segunda de Crónicas. Sí, Salomón habla de unos juicios que Dios va a hacer contra aquel que está pecando. Pero también Salomón habla de esto, mira esto. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 12. Mire qué dice Dios. Léalo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Y apareció Jehová de noche y le dijo: ¿qué, hermano? Y he elegido para mí este lugar por casa de Señor. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, si mandara la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué dice el versículo 14? Por el cual se buscaba mi nombre, buscar mi rostro y se convirtiera en sus malos caminos, entonces yo iré y perdonaré él. ¿Y qué dice, hermano? Y sanaré. Hermano, ¿es Dios mentiroso? ¿Ah? ¿Es Dios mentiroso? Él dice que si nos humillamos. Pero para humillarte tienes que reconocer que has pecado. Tú no te vas a humillar hoy si tú no quieres reconocer que estás mal. Pero si usted reconoce que está mal, ¿qué dice? Si te humillas. ¿Y qué haces? Y clamas. Y te conviertes. ¿Qué dice? Perdonaré. ¿Y qué dice? Sanaré. ¿Sabe, hermano? Usted necesita que Dios sane su corazón. Hay cristianos que no están creciendo espiritualmente porque tienen heridas profundas en sus corazones, pero no quieren reconocer sus faltas, no quieren reconocer sus faltas, no quieren reconocer su error y no se quieren cambiar. Tengan cuidado, porque el día de la ira de Jehová es mejor hoy arrepentirse y decir: Señor, perdóname, porque ciertamente te he fallado, antes que el día de la ira de Jehová. Hermano, que no se ha quitado la libación y la ofrenda de Jesús. Usted se goce siempre de servir al Señor. Usted nunca se canse de servir al Señor. Que no importa la hora que sea la ruta, a la hora que tenga que buscar gente, que tenga ahí 100 niños, hermano, y usted se goce con esos 100 niños. ¿Por qué? Porque la ofrenda y la libación no han sido quitadas. Pero si usted anda molesto, si usted anda aquí que casi está obligado, lo más seguro es que la ofrenda y la libación fueron quitadas. ¿Por qué? Por culpa suya. Vamos.